Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevista con la Música, el podcast en que la música de todos los tiempos trasciende a la inmortalidad. Sus protagonistas, los vinilos de colección que por sí mismos cuentan sus historias, los compositores, autores e intérpretes, todos aquí en su podcast Entrevista con la Música, de cara al futuro. Yo soy Oscar Jaime Cardoso Estrada, quien los saluda e invita para que me acompañen a hacer este recorrido mágico por la música y su historia. Este es un episodio pensado y diseñado para usted por EKC Producciones Limitada, a tiempo y bien hecho. Nos pueden escuchar desde diferentes plataformas: Spreaker, Spotify, Deezer, Podchaser, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Continuamos en esta serie de entrevistas con los protagonistas de la salsa en Cali, Colombia y el mundo. Hoy debo decir que es un orgullo y un honor contar con la visita a Planeta Salsa del maestro Luis Felipe González. Maestro Luis Felipe, bienvenido a Planeta Salsa, un gustazo tenerlo acá. Era un gustazo también saludarte, Cardoso, y a todo el equipo aquí de esta emisora encargada pues de darle el mejor nivel a toda la población de una manera sencilla, directa y con mucho tono clásico. Hablábamos ahora, me decía que el eslogan de la emisora le cabe perfectamente a su carrera artística. En efecto. Con el tiempo lo bueno se hace clásico. Sí, yo no soy el que va a juzgar sobre la primera parte, pero la segunda por lo menos sí, ya son 51 años que estoy trasegando de vida artística. Se hicieron más de 100 producciones y la gente donde quiera, a nivel de los mayores o los más jóvenes, piden canciones que tienen bastante tiempo, así que creo que es muy bonito que uno que haya podido tener esta experiencia de que canciones queden para la posteridad. Bueno, maestro Luis Felipe, vamos a empezar a hablar de su inicio en Venezuela, el joven Luis Felipe con el apoyo de su papá, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se inicia? Sí, empezamos en la parte que es tradicional allá, pues la serenata. El viejo nos dio los primeros rudimentos sobre instrumentos folclóricos, cuatro, guitarra, el arpa. Y por allí comenzamos a organizarnos con otros jóvenes. Se hizo después con el apoyo de la música electrónica, las primeras guitarras y bajos electrónicos. Eléctrico comenzó ya a unirse a los grupos, había influencia de Nueva York sobre todo, y en Nueva York había ocurrido un fenómeno de que había habido una amalgama de valores entre Cuba, Puerto Rico, los americanos también, y todo eso influyó en Venezuela porque había muchos discos que llegaban de una compañía que se llamaba Palacio. Esa fue una escuela y comenzamos a hacer nuestras propias creaciones, composiciones, arreglos, también basados en que el número de músicos que teníamos, que era pequeño al principio, era un sexteto. Luego fuimos creciendo en cantidad, le fuimos agregando metales, al grado tal que luego desarrollamos un color, un estilo y una originalidad con canciones propias, y de ahí nació la agrupación que se llamaría La Postre Nelson y sus estrellas, después de muchos ensayos que tuvieron que ver pues con búsqueda de un sonido definitivo. El inventor de la salsa, pues muchos se lo atribuyen, la paternidad. Pero definitivamente Nelson y sus estrellas, vocalizando Luis Felipe González, fue uno de los grandes pilares de la salsa en América Latina y el mundo, ¿no? Sí, ahondando un poquito más sobre el término en sí, había una querella, digamos, muy sencilla, pero muy jocosa, que tenía que ver que la salsa era como un perro caliente, en el cual había la salsa de tomate, había la mostaza, había la mayonesa y varias salsas, una amalgama de una mezcla
de sonidos, o si no la salsa era exclusivamente el ambiente heredado de Cuba y Puerto Rico, la salsa caribeña. Entonces en Venezuela hubo dos pilares. Uno fue el gran Fidia Danilo Escalona, correcto, sí. La hora de la salsa. Exacto, el cual Tito Rodríguez le dedicó la canción aquella, El Bigotón. Y había otro colombiano, por cierto, que era Floro Manco, que tenía un programa a la hora de la salsa. Y ellos tenían esa disyuntiva, si definir la salsa como una mezcla o definir la salsa como un sonido caribeño, de origen caribeño. Y nosotros optamos por la interpretación de que tenían que mezclarse factores, con lo cual no desmeritamos la influencia africana, por ejemplo, en los tambores, pero no solo para las islas, digamos Puerto Rico, Cuba, sino ya para las costas. Y también la influencia negra ahora se está haciendo sentir. Quiere decir que el concepto que teníamos nosotros era valedero, que la influencia africana y la influencia indígena con el sonido sencillo de flauta y eso, daría a la postre una mezcolanza, pero que tendría como una base sencilla y luego como un crescendo y que subía y bajaba con el aporte pues de la percusión, de la campana y de otros valores que nos dieron. Entonces ese fue el nacimiento de lo que sería ese color, esa mezcla. A nosotros prácticamente nos tienen como un caso de moderno de ahora, como lo fue el Joe, que es una mezcla también, que no es una salsa en sí típicamente reconocida como salsa neoyorquina, por ejemplo, sino que de paso la salsa neoyorquina es una mezcla. También. Exacto. Entonces todo eso conformó ese estilo que como dijiste, pues le dio ese color que específicamente mucha gente reconoce como una salsa específica de Nelson. Justamente escuchemos entonces uno de los clásicos de la primera etapa de Luis Felipe González, Llorándote. Tal parece imposible, te creo tan infalible como al Dios de la pasión. Vives en mi corazón, linda Azucena del Prado, y de ello se ha enterado solamente el día pasó. ¡Anda! En el son. Planeta Salsa. Dame un besito de amor, ángel de mi porvenir, y no me dejes morir entre amargura y dolor. Hermosa y fragante flor, hechicera y seductora, tú serás mi servidora. Cuando el amor te desborde, al escuchar los acordes de mi guitarra sonora. ¡Anda!
niebla sumergido. Sé que Dios te ha concedido belleza conmovedora. Tú eres la consoladora de mi larga soledad, y mi alma en penalidad sabe que tú eres su aurora. ¡Anda! Juégale en el son. ¡Qué lindo! Te adoro, mujer divina, porque en realidad yo pienso que de mi dolor inmenso tú tienes la medicina. No me lleves a la ruina y alivia mi situación, que he derramado 1.000.000 de lágrimas en mi colcha al pensar que eres la antorcha que alumbra mi corazón. ¡Se va! De nuevo otra vez. Está escuchando Planeta Salsa. Conduce y dirige Oscar Jaime Cardoso Estrada. Hablando de nuevamente del término salsa, pues también muchos reclaman su autoría, ¿no? Y justamente las orquestas venezolanas como Federico Betancur, Federico y su combo, el mismo Sexteto Juventud de don Olinto Medina, Nelson y sus estrellas, de todos modos tienen sobre sus espaldas la creación y desarrollo y promoción además de la salsa en el mundo. Sí, en parte se puede decir que los sellos discográficos tuvieron algo que ver con eso. Por ejemplo, Moda sobre todo, sí, ¿verdad? Estaba el Palacio de la Música primero. Sí. El Palacio de la Música era el que importaba toda la música de Nueva York. Y habían directores artísticos en ese sello en Venezuela. Y ellos decidieron hacer como una especie de regrabación, como hace mucho en México, o lo hacían desde hace muchos años, de algún estilo. Estaba en Nueva York sonando Mon Rivera. Mon Rivera, el gran trombonista puertorriqueño. Él había sacado sonido de 2 trombones y le había agregado en otros arreglos trompeta. Y decidieron hacer una versión a la venezolana de algunas grabaciones que se hicieron, Cocolía, todas esas grabaciones ya se habían hecho en Nueva York. Y salió el sonido de Federico, un sonido estable, de orquesta ya organizada, y tuvo un éxito muy grande y le atribuyeron salida. El caso del Sexteto Juventud fue obviamente por la influencia de Joe Cuba, con Cheo Feliciano, un solista que tuviera grandes dotes de inspiración. Carlos Tabaquito Quintana. Exacto, Quintana fue uno de los que más aportó tabaco. Y tanto así que era un cantante de calibre que hasta grabó con orquestación mayor, dada su validez como cantante. Eso fue una época interesante. Luego a eso se fue sumando grupos como Los Dementes. Estaba un sonido que a nosotros nos llamó la atención por primera vez, que eran los Kenya. Ese sonido sí nos llamó la atención porque eran unas trompetas con batería. Eso se estaba haciendo una experimentación con rock. Y como el sonido de nosotros tenía un bajo que a la postre se impondría en la Fania, que era el bajo de la guitarra, no era el bajo, el contrabajo normal. Eso dio lugar a un color. Y entonces se permitió
que esas orquestas se desarrollaran hasta el punto donde pudieron, porque dependían de cantantes, y tú sabes que el problema de las orquestas, cuando los cantantes están creciendo, es que los llaman como solistas y luego se separan de la orquesta, y eso ocurrirá siempre. Sí. Esa es parte pues del desarrollo de las orquestas. Y por esa razón, con el paso de los años, se acabó Federico Sucombo, su hijo siguió con la Orquesta del Caribe. Magia caribeña. Magia caribeña. Y Tabaco se nos fue también, y ya Olinto no siguió dedicado a esa actividad. Quiere decir que la creatividad y ciertos factores, por ejemplo, el que tú seas un intérprete, seas músico, seas arreglista y compositor, es lo que hizo la estabilidad del caso nuestro. Si hubiera sido solamente cantante, quizás no hubiera tenido el alcance que tengo hasta ahora, de haber permanecido en la historia, de haber dejado canciones, de haber hecho arreglos, y de haber amalgamado pues toda esta serie de principios que se convertirían en nuestro estilo. Escuchemos Payaso, Luis Felipe González. Planeta Salsa. Queremos ver la cara que pone payaso cuando acaba la función y te marchas con tu amor. Tuturiturirití, pampa, tuturiturirití, pampa, tuturiturirití, pampa, tuturiturirití, pampa. Sincero en el amor, payaso. Tuturiturirití, pampa, tuturiturirití, pampa, tuturiturirití, pampa, tuturiturirití, pampa. Queremos ver la cara que pones, payaso, cuando acaba la función y te marchas con tu amor. Tuturiturirití, pampa, tuturiturirití, pampa, tuturiturirití, pampa, tuturiturirití, pampa. Es muy difícil pensar que fuiste muy sincero en el amor, payaso. Ataca Luis Felipe. Bueno, sigue avanzando Luis Felipe González en Venezuela, en Caracas, ¿verdad? Cierto. Buscando los toques, los guisos, como dicen. Como dicen aquí en Colombia, la chisga. La chisga, sí. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo empiezan a saborear esas mieles de la aceptación de los bailadores?
Sí, en principio allá hubo una aceptación parcial, sobre todo Fidias nos dio un reconocimiento, un premio que él tenía que era la Estrella de Oro. Eso nos catapultó a ser acompañantes de orquestas que visitaban Venezuela. Venezuela tenía unos carnavales muy famosos y muy cargados de orquestas de alto calibre. Estaba Tito Rodríguez, Tito Puente, iba Willy Rosario, Eddie Palmieri. Las grandes orquestas que estaban en el momento en el firmamento salsero iban a Venezuela. Y había una característica que había en un barrio en Venezuela, San Agustín, Hornos de Cal. A Hornos de Cal subían los músicos puertorriqueños a dar como cátedras, a dar ensayos, talleres. Eso creó un estilo, pero a la venezolana, en Caracas. Entonces por allí se fueron desarrollando estos colores, estos sonidos, y dio lugar a que se grabaran. Había pocos estudios en Caracas, se grabó, empezaron a sonar canciones. Nosotros hicimos primeros sonidos de violín, flauta, porque estaba de moda a veces la charanga. Muchos grupos visitaron Venezuela, por lo menos Pupi su charanga, y así por el estilo fuimos avanzando hasta que hicimos grabaciones que hicieron el milagro, o sea, sonaron en el exterior de Caracas, aquí en Colombia. Empezaron a reflejarse, y canciones como el tema del Papeleón, Ven Caraqueña, El Primer Caballo, El Ritmo de Allá lograron trascendencia y nos invitaron por primera vez aquí a Colombia a la Feria de Cali. Ahí tuvimos el primer encontronazo con La Verdad. Habíamos alternado con varias orquestas de renombre, pero aquí encontramos cantidades de público en la Caseta Panamericana, alternando con Richie Ray. Eso nos abrió tanto los ojos como los oídos musicales, y nos dio una información que necesitábamos. Comenzamos a grabar y luego a la postre se fue creando un sonido, y ese tema Payaso fue el que dio el sello de una mezcolanza que tenía sonido rock, tenía un poco de salsa, y no era salsa la típica salsa caribeña, sino ya era como lo que te dijimos al principio de la entrevista, que tiene que ver con una mezcla, como un perro caliente. Que hay que agregarle ketchup. Nada más, sí, había que quitar y poner los ingredientes, pero todos ahí eran necesarios. Vamos a escuchar seguidamente La Sirena, Luis Felipe González. Yo te imagino una sirena en un gran mar de ciudad escondida. Yo me imagino un marinero teniendo siempre mis redes vacías. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. Planeta Salsa. Yo te imagino una sirena en un gran mar de ciudad escondida. Yo me imagino un marinero teniendo siempre mis redes vacías. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar.
Luis Felipe, los arreglos, ¿cómo se manejaban dentro de la orquesta? Sí, en términos generales, hasta el día de hoy prevalece una manera de llevar el trabajo salsero por medio de... en la cuenca del Caribe se acostumbra que el intérprete tenga una producción basada en varios arreglistas y en su presentación él tiene un director musical, siempre. Eso, en el caso nuestro, debido a nuestras circunstancias, tuvimos que nosotros ser como los Beatles. No es que queremos ser iguales, pero sí con el estilo de trabajo de ellos. El estilo de trabajo era componer canciones, ser intérpretes de instrumentos, cantar, arreglar. Tuvimos que aprender a la vera de Dios, digamos así, a la buena, con el método sencillo del eslava de solfeo. Las primeras ayudas para cómo se podían hacer arreglos que tuvieran sentido. Y eso nos abrió la puerta, porque se formó un paquete muy estable, porque creábamos la letra, hacíamos el arreglo en base a la composición y se iba creando un estilo que poco a poco lo podíamos mover y le podíamos dar tendencia hacia más salsero. Por ejemplo, se puede decir que Bailadero, Llegó Superman es un poco más salsero, un poquito más tropical. O sea, podíamos jugar con la cantidad de mostaza o de mayonesa o de salsa de tomate que había en el perro caliente. Entonces eso nos dio cierta posibilidad de ser libres. Ahora los cantantes están más limitados porque necesitan que un sello les consiga un arreglista, un compositor. Fíjate que la mayoría de los solistas que están no solamente usan canciones de compositores, sino usan canciones ya conocidas, baladas, y un porcentaje bastante alto de cantantes, y no es crítica, ¿no?, sino que utilizan muchas baladas conocidas y las llevan y las arreglan con un despliegue de alto nivel, que obviamente hay que reconocer que son de un muy alto calibre. Pero en el caso nuestro siempre fuimos por la ruta de hacer un color y hacer composiciones y dedicarlas de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, le compusimos a ciudades, le compusimos sobre todo a cosas cotidianas de la vida, a cosas naturales que ocurrían en la vida real, no fantasía, y tampoco aprovecharse con letras que eran malsanas ni nada, sino letras muy sencillas, muy transparentes, letras que eran recitadas por cualquier persona y la podían aplicar a su propia vida. Una canción que enaltece la belleza de la mujer caleña. Para ti, caleña, en la voz de Luis Felipe González. Para ti, caleña. Todo el rico néctar del azúcar de este valle.
te lo debe Cali. De nuevo en el ambiente. Planeta Salsa. Ataca Luis Felipe. Se va. Maestro, una pregunta quemarropa. Sí. 2 agrupaciones venezolanas. Cadáver Exquisito, después y antes Grupo Madera. Su concepto. Sí, uno de los que más tuvo influencia en el Grupo Madera fue un familiar de un gran compañero mío, que era Nene Quintero. Nene Quintero era de la promoción que era el conguero de Los Dementes, y luego llegó a ser de Giordano y de otros cantantes que eran solistas. Pero Nene tenía varios músicos, entre ellos Luisito Quintero, que también llegó a formar parte del staff de grandes producciones de RM Records, o sea, de Rafi Mercado, de Marc Anthony, pues, se puede decir, de los que estaban detrás. Esos muchachos formaron una agrupación que en principio era contestataria, era de corte social progresista. Ellos querían mejoras para la gente de bajos estratos. Al estilo Ali Primera. Yo formé parte de la agrupación de Ali Primera durante 2 años y medio. ¿Verdad? Y yo grabé. Vea. Sí, yo grabé. Son historias que contamos aquí en Sí. Planeta Salsa. Yo grabé 2 discos con Ali Primera y un disco que se llama La Patria es el Hombre. Y grabé con él. Ese fue el disco que siguió el tercer disco que grabó después de Las Casas de Cartón, el famoso disco que lo hiciera él como el símbolo de un movimiento progresista. Qué un triste movimiento- suena la lluvia correcto. sobre los techos de cartón. Entonces, uno estaba al tanto de que era una época en la que los jóvenes hacían enfoques musicales, pero también le ponían una voz de protesta y de búsqueda. Ahí ellos aprendieron a usar también elementos autóctonos del folclore, sobre todo tambores de barlovento, y sumaron con cuerda, algo sencillo, no tenían metales, pero todo eso dio un mensaje y le recordó a la gente que estaban en el poder de que tenían que atender también a esa masa que estaban necesitando un apoyo. Entonces el aporte musical fue grandioso. Ellos dieron en un color sencillo pero muy caribeño esa influencia que también se utilizó en muchos grupos que no tuvieron la trascendencia de Madera y otros más. Incluso Cheo Feliciano lo nombra. Sí, y claro. Richie Ray y Bobby Cruz, dentro de sus andanzas, siempre iban en Caracas. Cuando grabaron la canción Las Caraqueñas, ellos también se la pasaban en las descargas, porque precisamente de lo que te hablé del barrio ese Hornos de Cal en San Agustín del Norte y San Agustín del Sur sobre todo, eran barrios típicos de Caracas. Ahí en esa montaña era, como decía ahorita en Brasil, para ponernos al día, es como la mitad del Corcovado. Había que subir la mitad del Corcovado para llegar a la parte alta y hacer los ensayos. Y ahí el Madera era el rey, pues el grupo que era gente de la parte de la estrato social bajo, pero con mucha capacidad musical. Cadáver Exquisito. Eso también es ya virtuosismo en pequeña escala. Eso es un balance diferente, pero ellos tienen ya otro tipo de búsqueda, pero también, o sea, es talento que es reconocido a nivel no solamente nacional, sino internacional. Y ellos prácticamente fueron como una simulación de un grupo que se llamaba Quiebre de Canto, que no grabó, pero que se escuchaba mucho en vivo. Más o menos parecido a eso, porque tenía influencia, tenía cuerdas, tenía algo de rock, tenía mucho poema, o sea, eran agrupaciones que decían mucho en tarima. Escuchemos un tema que marcó tremenda época en Cali, en todo el Valle del Cauca, y diría yo en Colombia, Bailaderos, en la voz de Luis Felipe González. Para los griles y las casetas.
bailaderos de la juventud. Las parejas tiran paso con la gracia, belleza y estilo que les saben dar. Y las horas se pasan felices bailando al compás de las bandas que tocan la cumbia y la salsa nada más. Y no importa que el mundo camine pa'lante y pa' atrás, lo que falta en esta vida es rumba para matizar. Sacúdela pa' allá. Al hermano, venga y mire, vámonos pa'l bailadero que está por allá. Nos buscamos las muchachas y con unos tragos de aguardiente vamos a gozar. Y las horas se pasan felices bailando el compás de las bandas que tocan la cumbia y la salsa nada más. Y no importa que el mundo camine para adelante y para atrás, lo que falta en esta vida es rumba para matizar. ¡Qué lindo! Planeta Salsa. Está escuchando Planeta Salsa. Conduce y dirige Oscar Jaime Cardoso Estrada. Bueno, maestro Luis Felipe, sigue avanzando su carrera artística. Llega el momento de la separación de la orquesta de su hermano Nelson. Sí, fue en principio por razones de salud. El caso Nelson estaba complicado, muchas giras, y Bogotá nos representó un desafío. Él decidió que tenía que descansar. Yo estaba muy activo y en ese momento hice una orquesta paralela que fue Don Filemón en Venezuela, y aquí se llamó La Superbanda, y grabé tropical, incluso le metí un toque francés. En Luisiana, que es el estado que Francia le vendió a los Estados Unidos en 1803, ahí se hacía el Dixieland, que era la mezcla que tenía un estilo con el clarinete, y yo hice una orquestación tanto, digamos, llamativa, ¿no? Tenía apenas una trompeta, un trombón y 3 saxofones que se movían en clarinete y flauta. En esa época hicimos grabaciones, yo también hice, pero también Nelson se enfermó tanto que paró la orquesta por un tiempo. Yo seguí con la orquesta de la Superbanda, pero con el paso del tiempo ya se cumplieron, grabé 8 discos, y un productor musical de Discomoda llamado Manny Delgado nos unió, hablamos para hacer una nueva producción en el año 79, y de ahí nació el disco Londres, que de paso no sería el disco que fue el de Ataque del sello, sino otro tema que se llamaba Sabor a Caña, precisamente dedicado aquí al Valle del Cauca, a la caña de azúcar. Eso hizo que la reunión otra vez, pero ya más adelante, sobre los 90, después de que yo estuve viviendo ya definitivamente en los Estados Unidos, y había una serie de factores que entraron allí,
se hizo una decisión sobre la mitad de los 90 de que cada quien iba a buscar su camino, íbamos a hacer sendas distintas y se iban a respetar las condiciones que había en el pasado con el aspecto musical, porque yo era prácticamente el director musical de la orquesta. Nelson se dedicó pues a hacer la parte artística. Y el piano. Y eso, sí, y era el piano. Y entonces ya en la separación hubo también una situación que a la postre cambiaría mi parte de solista, porque se hicieron las regrabaciones en la época aquella en que estaban haciéndose los reencauches allá a finales del 96, por ahí, 95-96. Eso promovió pues que las figuras originales tuvieran cierta posibilidad de regrabar sus temas. Y claro, había otros intérpretes que eran nuevos, pero que grababan las canciones hechas por ellos. Y así salió la causa de la segunda separación, que fue definitiva, pero hasta el día de hoy ya se hizo el nombre más notorio, el nombre de Luis Felipe como solista, como artista, como el que alcanzaba grados superiores, porque yo te digo aquí que he hecho más giras ahora que como cuando estuve con la orquesta anterior. Justamente hablamos de Londres, escuchémosla. Ajá, claro. Bellísima interpretación que puso a bailar definitivamente a los melómanos del mundo. Londres en la voz de Luis Felipe González. Para la gente de Londres. Sino el nombre, si usted viene, visita el ambiente, su tristeza esconde. Vamos a ver si usted viene para Londres, si se convence, que Antonio le responde. Iba a cantar, iba a jugar, iba a reír, iba a bailar. Para los gitanos de Londres y los latinos. Que tienen renombre, si usted viene, visita el ambiente, nada se le esconde. Vamos a ver si usted viene para Londres, si se convence, que el pueblo le responde. Iba a cantar, iba a jugar, iba a reír, iba a bailar. Para Inglaterra me voy, para guarachar la rumba.
Planeta Salsa. Clásica 88.5 FM, emisora de la Fundación Carvajal, es una emisora eminentemente cultural desde hace 35 años que fue fundada. Apolítica totalmente. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad de preguntarle a usted, maestro Luis Felipe, sobre la posición de otro de los grandes maestros, el maestro Willy Colón, con respecto al tema político de Venezuela. Hablemos en lo musical, lo que acaba de hacer con el himno nacional y todo esto. Sí, el maestro Colón, pues desde el principio fue inclusive llamado como un contestatario también, cuando era muy joven. Incluso pues la orquesta era, que llegaron, como se dice, una banda de rufianes, digamos, rumberos, pero con... El malo del Bronx. El malo, entonces, incluso se fotografió como si fuera un... expresidiario. Un presidiario volado. Exacto, sí, escapado de la cárcel. Él con el tiempo pues desarrollaría tendencias e inclinaciones políticas que aun cuando la emisora no refleja pues pensamiento de esa clase, sí es bueno catalogar las dos posiciones principales del enfoque en los Estados Unidos, que es la parte demócrata y la parte republicana. El ala republicana siempre aboga por el halconismo, por el ataque en la guerra, toda la supremacía del poder militar, y la parte demócrata siempre por tratar de estar con los estratos más populares y a la vez buscar soluciones de tipo de negociación. Pero en el caso de Colón, estando su fraternal amigo Rubén Blades tan cerca, él tenía sus puntos clave en estas cosas. A nivel de músicos, ellos se entienden, es como que no se pisan la manguera, ¿no? Pero a nivel ya de una disposición de conversación y emitir un juicio de una manera de gobernar, ya él estableció un criterio claro y no aprobó las cosas como se hacen ni en Cuba, ni en Corea del Norte, ni en China, ni en varias sociedades en las que hay una asociación cívico-militar que gobierna con puño de hierro. Todo eso creó una diferencia y él se hizo vocero de los que necesitan tener siempre la oportunidad de avanzar a través de regímenes que sean más laxos y más comprometidos pues con la libertad y la democracia. Entonces él tuvo la valentía de expresarse como cualquier ciudadano norteamericano, porque usted sabe que Puerto Rico, aunque es un territorio, ellos han aprendido mucho y han sido utilizados como funcionarios en todo el equipo americano, y hoy por hoy en Puerto Rico muchos se vienen para los Estados Unidos para sentirse ciudadanos plenos porque pueden votar. Maestro Luis Felipe, vamos llegando al final de Planeta Salsa. ¿Qué está haciendo Luis Felipe González en este momento? ¿Qué proyectos, qué planes se tienen? ¿Qué tema debemos imponer
en la radio nacional. Claro, siempre hay la costumbre. Yo tuve la dicha pues de pensar con pie claro sobre qué iba a hacer con tantas grabaciones. Sobre 100 discos, prácticamente 109 discos grabados. Los últimos 4 discos, 5 discos, tienen cantidades de temas inéditos. Entonces lo que he hecho es que a través de la subida a las redes sociales se han ido imponiendo temas considerados prácticamente nuevos para el público en general. Hoy por hoy, un tema llamado La Verdad, con una letra muy sugestiva, está llamando la atención, está siendo recomendado, como fue recomendado Un beso de una flor anteriormente, como fue recomendado uno que se llama Acéptame, llegó Superman. Han ido cada 5 meses, cada 3 meses o 6 meses o más, han ido escalando posibilidades en el gusto popular, porque la gente con el mero nombre consulta, y yo no sé de qué manera llega a la red, pero la gente lo baja y ahí lo tiene y se enamora del tema. Yo he ido en presentaciones y me piden canciones que yo nunca pensé que tuvieran esa aceptación, y luego la gente me dice, no, es que yo la bajé. Yo escuché que, por ejemplo, La Verdad, la bajan y está allí. Cómo la meten, a veces ya no es asunto del sello disquero, sino son asuntos de gente admiradora. Sí, del gusto popular. Sí, y yo veo discos que saqué en tiempos anteriores que son novedosos para la gente. Así que la novedad me va a acompañar el resto de la vida, porque hubo más de 7, 8 discos que no se conocen. Así que yo voy a ser un eterno novedoso. Voy a ser como un diseñador de moda que hoy se le ocurre ponerle un brocadito, o mañana se le ocurre poner y dice que es la nueva para la moda de primavera, la moda para verano, y eso que volviste a ver. Con el tiempo lo bueno se vuelve clásico. Sí, entonces, como yo tuve el pensamiento de cerrar un poco toda esta serie de grabaciones, ahora tengo la dicha de recomendarle ampliamente La Verdad. Entonces lo programamos de último aquí en el cierre de Planeta Salsa con el maestro Luis Felipe González. Claro. Entonces escuchémosla, La Verdad. Escucha lo que te digo y no te vayas a enojar, que este guaguancó que traigo le llaman de la verdad. Y diga usted la verdad, que la vida me enseñó, que si el diablo se hizo diablo, culpable es la humanidad. Comenzaré por decirle dónde está un amigo fiel. Difícil es de encontrar lo que no tenga su interés. Sacúdete de la envidia que te rompe tu costal, de la lengua de la gente que siempre desean mal. Este guaguancó que traigo es la verdad. Yo soy Luis Felipe González y tú González nada más echa pa' allá. Este guaguancó que traigo es la verdad. Que yo sé que tú eres familia de la envidia y la maldad. Este guaguancó que traigo es la verdad. ¡Ataca! Planeta Salsa.
Bueno, Luis Felipe, mil gracias por habernos acompañado esta noche en Planeta Salsa. Un gustazo haberlo tenido acá. Un placer, hermano, y a todo tu equipo, a todos los que están aquí, esta necesaria y maravillosa emisora que conduce y equilibra la mente de tanta gente, porque la música tiene esa virtud y tiene esa fortaleza de que hace que los corazones analicen las cosas. Gracias por haberme invitado y espero pues siempre tener la dicha ya con los años que tengo. Si tengo todo el ánimo para avanzar y complacer a la gente. Fíjate que yo de cantante, de músico, de arreglista y compositor, ahora he llegado a una etapa interesante. Yo soy curador. ¿Por qué? Porque me toca ahora preservar todo este acervo de una manera en que cada vez que me presente la gente diga: esta sí es la música que se hizo por esta agrupación. Esta sí es la música de Luis Felipe. Porque si tú haces todo lo que has hecho para luego presentarte y volverte un mamarracho en una presentación, no sirve. En cambio, yo lo que trato de hacer lo mejor que puedo para que la presentación haga que la gente le llegue esa chispa maravillosa y diga: wow, sí valió la pena apoyar esta canción, sí valió la pena apoyar a este cantante, esta persona se está entregando en cuerpo y alma y está haciendo lo posible. Es un curador de un museo, porque yo lo que cargo a cuesta es como si fuera una colección de carros antiguos, como si llevara el Challenger, o si llevara el gran avión Concorde, que fue de lo mejor, pero que cumplió su ciclo. Pero la gente siempre va a estar allí. Las nuevas generaciones son los que más se acercan a bailar. Es increíble. Sí. Los mayores me aceptan, obviamente, porque vivieron en su juventud, pero lo más hermoso es que donde quiera que voy, no solamente aquí en Sudamérica, sino en el resto del mundo donde están las colonias latinoamericanas, ellos me piden canciones y hay tanta manifestación. Mira, hay alegría, hay llanto, hay toque de cabeza, me tocan la cabeza. Nostalgia, claro. Hay abrazos que no son de 2 segundos ni 3 segundos, son abrazos seguidos como de agradecimiento y me dicen gracias. Gracias por esa música, gracias por lo que ha hecho, gracias por mantenerse como se mantiene. Y yo soy agradecido, hermano. Yo me trato de cuidar y por esa razón me escuchan como me están escuchando. Como hablo, canto y como canto, hablo. Te doy las gracias a ti y a todos por haberme dado esta oportunidad. Gracias amigos por haber asistido a la cita con Entrevista con la Música, el podcast en que la música de todos los tiempos trasciende a la inmortalidad. Oh, Aisha, Oscar Jaime Cardoso Estrada, quien les habla, los invita en una próxima oportunidad a que nos acompañen a disfrutar de un nuevo podcast de Entrevista con la Música.